Continuamos con la ponencia de Laura Marrero, alumna del grado de Física, que se titula Si el profesor Layton fuera cosmólogo. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que ha sido un congreso súper emocionante. Hemos tenido un montón de cosmología y yo les vengo a comentar que estoy un poquito indignada. No por la cosmología ni por todo lo que se ha hablado, desde luego, pero sí porque hace ya casi un siglo desde que se encontró la primera prueba de que existía la materia oscura. Entonces, yo hoy vengo a hablar un poquito sobre esto y además cuento con la ayuda de un personaje muy famoso en el mundo de los videojuegos, el profesor Layton, y espero que con su capacidad de deducción nos pueda ayudar un poquito con este asunto. Primero voy a explicar un poquito el caso, qué es la materia oscura realmente. Y para ello traigo unas cuantas pruebas experimentales y vamos a estudiar un poquito sus propiedades. La primera prueba se la debemos a Vera Rubin. Ella estudió con asombrosa precisión las curvas de rotación en galaxias de disco y obtuvo el resultado de que a medida que íbamos aumentando la distancia desde el centro, la velocidad se mantenía constante. Sin embargo, si nosotros midiésemos la luminosidad de esta galaxia, por ejemplo, y mediante la relación masa-luminosidad y las leyes de Kepler obtuviéramos la curva de rotación, tendríamos este resultado. Y obtenemos velocidades muchísimo inferiores a las que realmente vio Vera Rubin. Esto se traduce básicamente que hay una ausencia de masa que no estamos viendo en ningún rango del espectro electromagnético. Por tanto, materia oscura, de ahí el nombre. Y la primera propiedad que obtenemos es que la interacción con el campo electromagnético se dice que es nula, pero realmente vamos a decir hoy que es despreciable. La siguiente prueba se la debemos al cúmulo Bala. Este es un cúmulo de galaxias que realmente fue dos cúmulos de galaxias diferentes que colisionaron. Sus centros de masa más o menos se encontraron hace unos 150 millones de años y esta foto está coloreada artificialmente para distinguir dos regiones. La primera región está donde está la mayoría del gas y en las segundas regiones, las zonas azules, están la mayoría de las galaxias. Vamos a estudiar primero un poco cómo ha sido este proceso de colisión. Pues tenemos el gas proveniente de uno de los cúmulos y el de otro de los cúmulos, vamos a hacerlos colisionar y vemos que interactúan mucho entre los dos gases y no se dejan pasar el uno al otro. Sin embargo, si estudiásemos lo mismo para las galaxias van a estar muy lejanas entre sí. Y la interacción gravitatoria no es lo suficientemente fuerte, no es lo suficientemente intensa para que el efecto, o sea, para que estas galaxias se sientan, interactúen entre ellas. Por tanto, este es el resultado que vamos a obtener, que van a pasar sin sentirse. De esta forma, pues obtenemos obviamente lo que habíamos tenido. Tenemos el gas todo en el centro y las galaxias que hacen esto. Ahora, podemos estudiar la masa de estas zonas y el resultado es que la masa de las zonas azules es mayor que la masa observada en dichas zonas y además es mayor que la masa del gas. Esto es un resultado claro. En la zona azul hay materia oscura porque no la estamos viendo. Es importante el proceso de colisión que acabo de describir en las anteriores diapositivas para sacar una propiedad fundamental de la materia oscura. Y es que si hay materia oscura en la zona azul, que es donde están las galaxias, pues la materia oscura debe comportarse de una manera similar a la que lo hacen las galaxias. Entonces, sabemos que electromagnéticamente no va a interactuar, por lo que acabamos de decir. Y además, si la materia oscura interaccionase también por la fuerza fuerte, no obtendríamos este resultado. De esta forma, obtenemos, pues eso, la interacción fuerte. Otra vez se dice que es nula, pero realmente vamos a quedarnos con que es despreciable. La tercera prueba está en las anisotropías del fondo cósmico de microondas, que hemos hablado de esto un montón durante este congreso, y realmente estos son aquellos primeros fotones
que escaparon del plasma primordial al hacerse transparente, ¿no?, en los primeros instantes del universo. De esta forma, primero, agradecer a John Matter porque tuvimos el honor de tenerlo ayer en esta aula y realmente él, como nos contó, estuvo en el proyecto COBE, en el satélite COBE, y midió efectivamente la radiación de cuerpo negro que tiene el fondo cósmico. Básicamente, imagínense que nosotros miramos en cualquier dirección del espacio. Vamos a tener un fondo que justo nos va a caer en el rango de las microondas y si estudiamos su espectro, coincide con el de un cuerpo negro, como el que vemos aquí. En este caso particular, esta gráfica que he cogido yo tiene temperatura de 2,74 Kelvin, ¿no? Pero lo curioso es que si nosotros hiciéramos esto para todas las direcciones, como vemos que está haciendo aquí el satélite Planck, y obtendríamos realmente en todas las direcciones esta radiación de cuerpo negro, pero no siempre de unos 2,74 Kelvin como la gráfica que puse en la diapositiva anterior. O sea, va a tener de media en todo este mapa una temperatura de 2,7 Kelvin, pero con unas variaciones de 0,01%. Si nosotros ahora cogiésemos y estas variaciones de temperatura las pusiésemos explícitas en el mapa, es efectivamente esta imagen que tenemos aquí, las anisotropías del CMB. De aquí sacamos un montón de información, pero en cuanto a la materia oscura respecta, sacamos que para reconstruir el universo tal cual lo tenemos a día de hoy, necesitamos dos piezas fundamentales. Una de ellas es materia oscura, la otra es energía oscura, que es otra de las grandes incógnitas de la cosmología moderna y realmente daría para hablar de ella otros 20 minutos. De esta forma, al tener materia oscura en el CMB, o sea, en el universo primigenio, lo que tenemos es que, primero, una conclusión es que debe ser fría, porque nosotros al estudiar la evolución del universo, la formación de cúmulos de galaxias, la formación de galaxias, lo que debe cumplir la materia fría, la materia oscura, es que debe ser fría. Esto lo que significa es que sus velocidades son muy pequeñas con respecto a las de la luz. Y la segunda conclusión es, pues, que debe ser estable, o sea, su tiempo de vida debe ser como mínimo como la del universo. De esta forma, pues, tenemos estas dos propiedades. Ahora, me gustaría comentar que actualmente conocemos el contenido del universo, ¿no? Y un 26,4% de todo el contenido, materia y energía, es materia oscura. Y el 4,6% es de materia bariónica, que básicamente es la materia tangible, la que todos conocemos, la que nos conforma, y el 69% restante de energía oscura, que se podría hablar de eso en otro momento. Y si nos centramos solamente en el contenido de materia, de aquí lo que podemos pensar es que si el 14% es bariónica y el resto es oscura, entonces la materia oscura debe ser no bariónica. Pero no exactamente, porque esto no quiere decir que no pueda haber materia de naturaleza bariónica que también sea oscura. Entonces, bueno, estas son las propiedades que les traigo de momento y ahora vamos a ver quién es el culpable de todo este lío. Primeramente vamos a mirar en el modelo estándar, ¿no? Quizá lo más sencillo. Y primero quitamos todas aquellas partículas que interaccionen con el campo electromagnético, todas las que tengan carga y además el fotón por ser la partícula mediadora de esta interacción. Además, aquellas partículas que interaccionen fuerte, que teníamos ya, y además el gluón por ser la partícula mediadora de esta interacción. Y tenemos que quitar también aquellas partículas que no sean estables en el tiempo. En este caso, el bosón de Higgs y los bosones Z y W. Y pensaríamos, qué bien que tenemos los neutrinos, ¿no? Pues no, porque no cumplen con el que sean fríos. Pero quédense con esto, porque luego volveremos a ello. Bueno, vamos a ver el primer candidato. Tenemos claro que en el modelo estándar no tenemos nada. Necesitamos mirar más allá. Así se proponen
las WIMPs, que son por sus siglas en inglés Weakly Interacting Massive Particles. Estas son partículas hipotéticas, masivas, como su nombre indica, que interaccionan mediante la fuerza débil o la gravitatoria. Me pregunta el profesor Layton que de dónde salen. Pues primero tenemos que plantear una teoría cuántica de campos, ya que eso nos ha ido bien para plantear el modelo estándar. Vamos a seguir por ahí, ¿no? Además, no vamos a hacerlo de cualquier forma, vamos a plantear una teoría de gran unificación. Para que ustedes hagan una idea, teoría de unificación sería como cuando se unificó el magnetismo y la electricidad, o como cuando en los años 60 se unificó la fuerza débil con la interacción electromagnética. En este caso lo que haremos es unificar la fuerza fuerte con la electrodébil. Y además, como a la física de partículas le gustan las cosas así muy simétricas, vamos a plantear una teoría de supersimetría. Así, la supersimetría lo que hace básicamente es asociar las partículas que ya conocemos con un nuevo tipo de partículas llamadas compañeras supersimétricas. Por ejemplo, vamos a poner el caso del electrón. El electrón, que tiene spin 1 medio, por tanto, un fermión, tendría como compañera supersimétrica al electrón de spin 0 y, por lo tanto, un bosón. Entonces, tendrían propiedades un tanto diferentes estas supercompañeras. Además, no hay evidencia experimental. Aquí está el profesor Layton, súper triste, igual que yo, pero se está investigando. Y el WIMP, que se postula como el más probable para materia oscura en el caso de existir, es el neutralino, que es el más estable de todos. Además, es un fermión de Majorana, lo que significa es que es un fermión que coincide con su antipartícula, tiene carga cero, lo que buscábamos, y una masa más o menos estimada a unos 300 gigaelectronvoltios, que esto viene a ser unas 1000 veces la masa del protón, es una partícula pesada. De esta forma, uno podría pensar, ¿y de qué partícula es el supercompañero, el neutralino? Neutralino, neutrón, ¿es el supercompañero del neutrón? Pues no, nada de eso. Es un poco más difícil el asunto. Es una combinación lineal de la supercompañera de los bosones de Gauge, esto de aquí, y además del supercompañero del Higgs, el Higgsino. Y tenemos que entender combinación lineal como entendemos que los quarks forman una combinación lineal para crear los hadrones. De esta forma, pues nada, del neutralino es todo lo que tenemos que decir, así que pasamos al segundo candidato. Este es el acción. Y antes de meterme a explicar lo que es la acción, voy a definir un par de conceptos de física de partículas. La primera es la operación de conjugación de carga. Básicamente, si tenemos un sistema con partículas, las cambiamos por sus antipartículas. En este caso, tenemos un sistema con un electrón, pues lo cambiamos por un positrón. Y en este otro caso tenemos un pión cero, que lo cambiamos por su antipartícula, que también es un pión cero. De esta forma, el primer sistema varía con la conjugación de carga, pero el segundo sistema es invariante ante conjugación de carga. Ahora, para la paridad, en términos así informales, es como ponerle un espejo delante del sistema. Y podemos ver que el profesor Layton no cumple esta propiedad, o sea, no es invariante ante paridad, pero este sistema de bolitas verdes, que bien se comportan las bolitas, la verdad, en física, pero es invariante ante paridad. Y luego tenemos la inversión temporal, que básicamente es cambiar el sentido de avance del tiempo, es cambiar t por menos t. ¿Qué pasa? Que el modelo estándar no es perfecto, tiene muchos problemas, y uno de ellos es el problema CP fuerte. Este problema aparece en las reacciones mediadas por la interacción fuerte, ya que, en teoría, CP, que no lo expliqué, es aplicar primero paridad y luego conjugación de carga en un sistema. CP, en teoría, no debería conservarse, puede conservarse, pero no está obligada a hacerlo. Sin embargo, en los experimentos vemos que sí se conserva todas las veces. Hay una discrepancia clara entre la teoría y los experimentos. De esta forma, en 1967 aparece el acción, que es una partícula hipotética pensada para solucionar este problema. Este término fue acuñado por Frank Wilczek, que acción realmente es una marca de detergente, y él decía que esperaba que la acción limpiara el problema CP.
Entonces, nada, las propiedades de la acción son que tiene una masa estimada menor a un electronvoltio y esta masa es tan chiquitita que lo hace muy estable, pero además muy difícil de sintetizar en un laboratorio. Por tanto, la única opción que tenemos es que esta partícula nos caiga del cielo. Y eso es lo que hacen, efectivamente, experimentos como el CERN Action Solar Telescope, que utilizan una filosofía similar a la que se utiliza cuando buscamos o queremos detectar neutrinos solares. Pues, en cuanto a la acción es todo lo que tengo que decir. Y tenemos un tercer candidato. Pueden ser otro tipo de partículas. ¿Se acuerdan cuando les dije que tuvieran en cuenta los neutrinos? Pues hay un problema en el modelo estándar, otro más, que no explica de dónde sale la masa de los neutrinos. O sea, los neutrinos, según la teoría, no deberían tener masa, pero en los experimentos vemos que sí tienen masa. Y se postula para solucionar este problema una partícula nueva, un neutrino estéril. Este neutrino, de existir, si su masa fuera lo suficientemente grande, sería un buen candidato para materia oscura. Pero para eso hay que detectarlo. Y, por último, el cuarto candidato es los agujeros negros primordiales. Y si se acuerdan cuando les dije que podría haber materia bariónica oscura, pues es el caso de los agujeros negros primordiales. Estos son agujeros negros que se crearon justo antes del CMB, en esta franjita de tiempo chiquitita, en los primeros instantes del universo. Entonces, pues si se creó tan atrás y a día de hoy no se han evaporado, pues son estables en el tiempo. Y además, con unos datos experimentales que adjunto luego al final, se puede acotar la masa de los agujeros negros primordiales entre estos dos valores, que en el límite inferior sería como tener un asteroide de los chiquititos, de los city killers que mencionaba ayer Miguel, en el radio atómico. Esto es una barbaridad. Entonces, ¿cómo se están intentando buscar estos agujeros negros primordiales? Pues sabemos que, por relatividad general, la masa deforma el espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo dicta cómo se deben mover las cosas sobre él. Por tanto, si nosotros midiésemos desde la Tierra un objeto luminoso, en este caso es una estrella, obtendríamos pues una luminosidad. Pero si un objeto muy masivo como es este agujero negro primordial, aquí están sus siglas en inglés, primordial black hole, y pasara por delante de la estrella que nosotros estamos midiendo, actuaría como una lente convergente, un poco como lo que estamos viendo aquí. Y veríamos mucha más luminosidad de la que realmente estábamos viendo antes. Lo cierto es que queda muchísimo trabajo por hacer, no se sabe mucho más acerca de la materia oscura, aunque en todo el mundo están haciéndose esfuerzos increíbles para intentar descubrir qué es. Pero yo, bueno, y es la conclusión que tengo, lo siento. Pero quería, antes de terminar, como soy la última ponente, darle las gracias primero al comité de organización, porque sin ellos esto no sería posible, y mando de aquí un mensaje a todos los que me están oyendo de que se animen y se apasionen por la ciencia. O sea, este trabajo realmente surgió como una duda personal mientras estudiaba las asignaturas de relatividad y física de partículas. Y les animo a eso, a que se apasionen por la ciencia, a que tengan curiosidad, a que, pues básicamente eso. También darle muchas gracias a todos los ponentes que han venido a este congreso, muchas gracias a todos esos profesores que se involucran con el congreso, que están dispuestos a corregir los trabajos de los alumnos, ya sean ponencias como la mía o pósteres. Y muchas gracias a todos los que me están oyendo aquí hoy.